octubre de 1943. La ciudad de Copenhague se asienta al borde de un estrecho paso, el Øresund, la franja de agua gris y fría que separa Dinamarca de Suecia, y al otro lado de esa agua, visible en un día despejado desde la orilla danesa, están las luces de Malmö. En los primeros días de octubre el estrecho estaba oscuro, y los pequeños barcos de pesca que salían de la costa danesa, desde Dragør, desde Rundstedt, desde Snekkersten, desde Helsingør, desde Gilleleje, desde docenas de puertos a lo largo del estrecho, navegaban sin luces. Llevaban familias en sus bodegas, niños a quienes se les había dicho que guardaran silencio sin importar lo que escucharan. Madres sosteniendo a sus bebés contra el pecho en la oscuridad y el frío, y el olor a diésel y a pescado. Personas ancianas a quienes no se les había dicho toda la verdad sobre lo que estaba ocurriendo, porque la verdad entera era demasiado grande para asimilarla. Los barcos eran en su mayoría pequeños, barcas de pesca, embarcaciones de recreo, botes de remos, kayaks, lo que pudiera tripularse y botarse y apuntarse al otro lado del agua en la oscuridad. Los tripulaban pescadores y estudiantes y médicos y sacerdotes y personas corrientes que no tenían formación militar ni un historial particular de heroísmo, pero que habían oído que algo iba a ocurrirles a sus vecinos judíos y habían decidido, sin una deliberación dramática, que aquello no era algo que estuvieran dispuestos a presenciar. La travesía a Suecia era de menos de 24 kilómetros en su punto más estrecho. En la oscuridad, en el frío, con patrulleras alemanas en algún lugar del agua, era suficientemente larga. En esas primeras semanas de octubre, algo ocurrió en Dinamarca que no había ocurrido en ningún otro lugar de la Europa ocupada, y que no ha sido explicado del todo ni descartado del todo en los 80 años transcurridos desde entonces. Un país bajo ocupación alemana organizó sin mando central, sin directiva gubernamental, sin una red clandestina que contara con años de preparación, el rescate de más de 7,000 hombres, mujeres y niños judíos, aproximadamente el 95% de la población judía danesa, y los introdujo de contrabando a través del agua hacia la Suecia neutral en cuestión de días. No todos lo lograron. Algunos fueron capturados en el agua, otros fueron traicionados. Otros eran demasiado mayores o demasiado enfermos o demasiado aterrados para hacer la travesía. Alrededor de 500 personas fueron deportadas a Theresienstadt, en Bohemia, pero el gobierno danés y la Cruz Roja danesa siguieron a esas 500 personas hasta allí, insistiendo y negociando y exigiendo informes sobre su bienestar. Y de esas 500, la gran mayoría sobrevivió a la guerra. La tasa de supervivencia general de los judíos daneses fue, al final, de entre el 97 y el 99%, una cifra tan alejada de la experiencia habitual de la Europa ocupada que ha generado más de medio siglo de debate sobre qué la hizo posible. Esta es esa historia. Es una historia sobre un pequeño país que hizo algo extraordinario bajo la ocupación y sobre por qué fue capaz de hacerlo. Pero es también, por debajo del heroísmo y los barcos de rescate, una historia más extraña y más compleja de lo que la versión limpia permite. Porque el caso danés no es simplemente una historia sobre personas buenas que eligieron hacer lo correcto. Es también una historia sobre lo que ocurre cuando una política de ocupación alemana sale mal por el lado alemán, sobre las condiciones específicas y en cierta medida accidentales que situaron a Dinamarca en una posición que ningún otro país ocupado compartía, y sobre un único funcionario alemán que pudo haber salvado más vidas judías al romper filas que la mayor parte de la población, al hacer navegar barcos en la oscuridad. El rescate es real, el heroísmo es real. Pero para entenderlo con honestidad, hay que empezar no por los barcos, sino por el peculiar arreglo político que hizo posibles los barcos. Y ese arreglo comenzó no en octubre de 1943, sino en abril de 1940, la mañana en que llegaron los alemanes. Para entender lo que era Dinamarca, hay que entender lo que Dinamarca no era. Dinamarca no era Polonia, no era Francia, no era Grecia, no era Yugoslavia. Cuando el ejército alemán cruzó la frontera en las primeras horas del 9 de abril de 1940, encontró una resistencia que duró cuestión de horas. Algunos testimonios dicen que menos de 2.
antes de que el gobierno danés aceptara las condiciones alemanas y ordenara a sus soldados de poner las armas. Esta no es una historia que los daneses siempre hayan contado con comodidad. La capitulación fue rápida, y en el contexto de lo que le estaba ocurriendo a otros países fue, al menos en apariencia, profundamente pragmática. Dinamarca era un país llano sin terreno defendible, un ejército diminuto, sin aliados al alcance, y con un gobierno que había observado lo que le ocurrió a Polonia cuando luchó y había decidido, con fría claridad, que combatir significaría destrucción total sin ningún beneficio estratégico. Así que se rindieron la mañana del primer día, y al hacerlo, preservaron algo que ningún otro país ocupado en Europa occidental preservó: su propio gobierno, su propio rey, su propio parlamento, su propia policía, su propio sistema judicial, sus propios periódicos por un tiempo, su propia vida cotidiana, modificada pero reconocible, continuando bajo supervisión alemana en lugar de bajo dominio alemán. El arreglo que los alemanes ofrecieron a Dinamarca no se parecía a nada de lo que ofrecieron a nadie más, y para entender por qué, hay que entender qué quería Alemania específicamente de Dinamarca. Dinamarca no era un premio militar, no contaba con industria significativa, ni con ningún puerto importante que Alemania necesitara urgentemente, ni con profundidad estratégica. Lo que tenía era alimentos. Dinamarca era uno de los países agrícolas más productivos de Europa, y una Alemania que planeaba una guerra larga necesitaba que la mantequilla danesa y el cerdo danés y el grano danés fluyeran hacia el Reich sin interrupción. Ocupar Dinamarca de la manera convencional, instalar un gobierno militar, suprimir a la población, administrar el país directamente, habría sido administrativamente costoso y podría fácilmente haber interrumpido exactamente la cooperación agrícola que Alemania necesitaba. Así que, en cambio, los alemanes establecieron lo que era esencialmente un acuerdo comercial, vestido con el lenguaje de la ocupación. Dinamarca suministraría alimentos. Alemania ejercería la autoridad general, pero dejaría al gobierno danés nominalmente en su lugar y no exigiría, al menos inicialmente, lo que le estaba exigiendo a todos los demás. Durante 3 años, este arreglo se mantuvo. Los agricultores daneses enviaron su producción hacia el este. El gobierno danés administró el país. La presencia alemana era real, pero, según los estándares de la Europa ocupada, relativamente ligera. Los judíos daneses, alrededor de 8.000 personas, aproximadamente la mitad del 1% de la población del país, vivían y trabajaban como antes. No estaban obligados a registrarse, no llevaban estrellas amarillas, no estaban sujetos a las leyes de exclusión que habían sido impuestas en otros lugares. El gobierno danés había dejado claro desde el principio que no cooperaría con medidas antijudías, y la autoridad de ocupación alemana, por sus propias razones, no había presionado el asunto. Esta es la primera cosa que hizo diferente a Dinamarca, y vale la pena tenerla presente antes de continuar. En ningún otro lugar de la Europa occidental ocupada, un gobierno permaneció en su lugar y resistió activamente la persecución de sus ciudadanos judíos como política oficial. El gobierno de Vichy en Francia colaboró activamente. El gobierno holandés estaba exiliado en Londres. El gobierno noruego estaba exiliado en Londres, pero el gobierno danés estaba en Copenhague, reuniéndose, funcionando y diciéndole repetidamente a los alemanes, cuando surgía el tema, que esta demanda en particular no era una que estuviera dispuesto a aceptar. Esto no era heroísmo en el sentido en que usualmente usamos esa palabra. Era diplomacia, era negociación, era la gestión cuidadosa de una relación incómoda con un ocupante que tenía sus propias razones para no presionar demasiado. Pero el efecto práctico era el mismo. Durante 3 años, los judíos daneses estuvieron protegidos no por ocultarse, sino por la existencia continuada de un Estado danés en funcionamiento que los incluía como ciudadanos. Esa protección terminó en el verano de 1943, y terminó porque el arreglo subyacente siempre había sido inestable, y para ese verano se había vuelto intolerable para el lado alemán. La guerra iba mal. La Wehrmacht había sido derrotada en Stalingrado. Había comenzado la invasión aliada de Sicilia. Las exigencias alemanas a Dinamarca habían aumentado. Más alimentos, más mano de obra, más cumplimiento político, y la población danesa había empezado a resistirse de maneras que era imposible ignorar. Había huelgas,
Había actos de sabotaje, llevados a cabo por pequeñas pero crecientes redes de resistencia. Había incidentes en los que trabajadores daneses rechazaban órdenes alemanas. Las SS, que siempre habían visto el arreglo danés con una impaciencia que bordeaba el desprecio, argumentaban que este protectorado mimado necesitaba ser puesto en orden. A finales de agosto de 1943, el ejército alemán declaró el estado de emergencia. El gobierno danés rechazó aceptar las condiciones asociadas a su levantamiento y, en la práctica, dimitió. Los alemanes detuvieron al ejército danés y tomaron el control directo. El arreglo de 3 años había terminado, y con él, la protección de los judíos daneses había terminado, porque el escudo político que había mantenido alejadas las medidas antijudías alemanas de Dinamarca había desaparecido, y las SS pretendían llenar el vacío resultante de inmediato. Vale la pena detenerse aquí, en lo que esos 3 años de ocupación habían parecido realmente para los judíos daneses corrientes, porque esa textura importa para todo lo que sigue. Los 8.000 judíos en Dinamarca en 1940 estaban, en términos generales, profundamente integrados en la vida cívica y profesional danesa. Eran médicos, abogados, comerciantes, académicos, artesanos, tenderos. Muchas de sus familias habían estado en Dinamarca durante generaciones. La comunidad judía continua más antigua de Escandinavia rastreaba sus raíces hasta el siglo XVII, cuando Cristián IV había invitado a judíos sefardíes a establecerse en su reino. Otros habían llegado más recientemente, refugiados de la persecución de Europa del Este a principios del siglo XX, que habían llegado y se habían integrado, y cuyos hijos habían crecido como daneses que casualmente eran judíos. Había una comunidad pequeña pero establecida en Copenhague, con sus propias instituciones, la gran sinagoga, la organización de la comunidad judía, una escuela, asociaciones de bienestar. Pero estas no eran instituciones que separaran a sus miembros de la sociedad danesa que las rodeaba. Eran la infraestructura de una minoría que participaba plenamente en la sociedad mayoritaria que la rodeaba. Bajo la ocupación alemana, esa participación había continuado. No había estrellas amarillas en Dinamarca. No había toques de queda específicos para los judíos. Los niños judíos asistían a las mismas escuelas que sus vecinos no judíos. Los médicos judíos atendían a pacientes no judíos. Los negocios judíos operaban junto a los negocios daneses. Las exclusiones y humillaciones y degradaciones legales que en otros lugares de la Europa ocupada habían pasado años enseñando a las poblaciones no judías a ver a sus vecinos judíos como un tipo de persona diferente simplemente no habían ocurrido en Dinamarca. Esto no fue accidental. El gobierno danés había trazado una línea clara desde el principio. Cooperaría en muchas cosas, pero no cooperaría en la persecución de ciudadanos daneses, y lo había comunicado tan claramente, y lo había respaldado con suficiente voluntad política y resistencia institucional, que la autoridad de ocupación alemana había, por sus propias razones, optado por no forzar el asunto. El resultado fueron 3 años en los que los judíos daneses no fueron gradualmente despojados de su humanidad ante los ojos del público, no fueron gradualmente hechos extraños para las personas que los rodeaban, no fueron gradualmente reducidos en la experiencia cotidiana de los daneses corrientes, de vecinos a abstracciones. Cuando llegó octubre seguían siendo personas que uno conocía. Eso no es poca cosa. Había un hombre mayor, un médico jubilado, que vivía en la misma calle de Copenhague que un pescadero llamado Thorvald. Habían sido conocidos de saludo durante 15 años, el tipo de relación que produce una calle de ciudad, un saludo por la mañana, una palabra sobre el tiempo, una conversación ocasional sobre nada en particular. Cuando la advertencia se extendió por el barrio en los primeros días de octubre, Thorvald apareció en la puerta del médico y le dijo que había un barco que salía de Dragør la noche siguiente y que había sitio para él y su esposa. No hizo un discurso, no representó heroísmo. Dijo que había un barco. El médico dijo más tarde, en un testimonio recopilado después de la guerra, que no había sabido, hasta ese momento, cuánto miedo había tenido. Había estado intentando no saberlo. La aparición de Thorvald en su puerta con la simple información de que había un barco fue, dijo, lo más importante que alguien había hecho jamás por él. Thorvald
Cuando se le preguntó al respecto décadas después, dijo que había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho y que no entendía por qué alguien pensaba que era algo notable. La brecha entre esas dos descripciones del mismo acto es uno de los misterios centrales de Dinamarca. En octubre de 1943, el hombre encargado de organizar la deportación de los judíos daneses era un alto funcionario de las SS llamado Werner Best, quien era el plenipotenciario del Reich alemán en Dinamarca, la máxima autoridad civil alemana en el país. Best es una de las figuras más inquietantes de esta historia, y para entender lo que ocurrió después hay que mirarlo con detenimiento y resistir la tentación de simplificarlo. No era un hombre bueno, era un ideólogo nazi comprometido y un alto oficial de las SS, con un largo historial de complicidad en los crímenes alemanes en toda la Europa ocupada. No era un rescatador, no era en ningún sentido directo un hombre de conciencia, pero también era, en el otoño de 1943, un funcionario alemán que entendía que la ocupación de Dinamarca había funcionado hasta cierto punto, precisamente porque Dinamarca había sido tratada de manera diferente a todos los demás, y que estaba calculando, fríamente, profesionalmente, de una manera que mezclaba cualesquiera reservas privadas que pudiera tener con una lectura cuidadosa de su propia posición política, que una deportación masiva y violenta de judíos daneses sería un error catastrófico para los intereses alemanes en Dinamarca. Y así Werner Best hizo algo que ningún funcionario alemán equivalente en ningún otro país ocupado había hecho. Le dijo al gobierno danés lo que se avecinaba. La advertencia no llegó directamente. Llegó a través de un diplomático alemán llamado Georg Ferdinand Duckwitz, que estaba adscrito a la oficina de Best y a quien generalmente se le ha atribuido el mérito de lo que siguió. El 28 de septiembre de 1943, Duckwitz se reunió con líderes socialdemócratas daneses y les dijo que la deportación de los judíos daneses había sido ordenada, que la redada estaba prevista para la noche del 1 al 2 de octubre, y que los alemanes planeaban usar barcos atracados en el puerto de Copenhague para llevarse a los deportados. Duckwitz también había dado, en los días anteriores a esta reunión, un paso que iba más allá de simplemente advertir a los daneses. Había viajado hasta Estocolmo y se había reunido con funcionarios suecos para establecer que Suecia aceptaría refugiados si llegaban, una garantía que en ese momento no costaba formalmente por escrito. Había hecho lo que podía, desde dentro del aparato alemán, para asegurarse de que tanto la advertencia como su destino estuvieran en su lugar antes de que se agotara el tiempo. Si actuó con el conocimiento de Best, o a pesar de él, es una pregunta que el registro histórico no responde completamente. Lo que es seguro es que la advertencia llegó a manos danesas, y que las manos danesas la transmitieron con extraordinaria rapidez. Ha habido debate sobre exactamente cuánto sabía Best que haría Duckwitz, sobre si la filtración fue autorizada o no, sobre si la afirmación posterior de Best de haber pretendido ayudar a los judíos fue una reinterpretación retrospectiva interesada de los hechos o algo real. Estos debates no son completamente resolubles. Lo que no es discutible es que Best solicitó a Berlín una fuerza policial alemana más pequeña de la que la redada realmente requeriría, una solicitud que, si genuinamente hubiera querido que la deportación tuviera éxito, no tiene ningún sentido. Telegrafió a Berlín el 2 de octubre, después del fracasado operativo, señalando que a pesar de que la mayoría de los judíos daneses se habían ocultado, la acción se había llevado a cabo y podía considerarse completada. Esta no era la manera en que un hombre que quería deportar a 8.000 personas describía el fracaso de deportar a 7.000 de ellas. Era la manera en que un hombre describía lo que necesitaba que Berlín creyera que había ocurrido mientras los barcos seguían cruzando. Sus motivos siguen siendo opacos. El resultado no lo es. Lo que ocurrió en esos días no tiene paralelo real en la historia de la ocupación. Los líderes socialdemócratas que recibieron la advertencia se lo contaron a sus propias redes. La información se extendió por la comunidad judía de Copenhague, a través de las sinagogas, de las organizaciones comunitarias, de conexiones personales informales. Se extendió por la comunidad médica. Los médicos del Hospital Bispebjerg, uno de los principales hospitales de Copenhague, se convirtieron en un nodo crucial de la operación de rescate que siguió, usando el hospital como punto de concentración y organización.
se extendió por las iglesias. El obispo de Copenhague, H. F. Fuglsang Damgaard, hizo leer una carta desde los púlpitos de toda la ciudad el 1 de octubre, la misma noche en que los alemanes fueron a buscar a las personas, afirmando que la iglesia no podía permanecer en silencio mientras sus vecinos estaban amenazados. La resistencia danesa, tal como existía en los primeros días de octubre de 1943, no era una organización coordinada, sino una colección laxa de células e individuos con grados variables de conexión entre sí. No fueron ellos quienes organizaron principalmente el rescate. El rescate lo organizaron civiles, médicos y pescadores y estudiantes y tenderos y personas que tenían un vecino judío o un colega judío o un conocido judío y que oyeron que algo estaba a punto de ocurrir y llamaron para preguntar quién necesitaba ayuda. La redada alemana en la noche del 1 al 2 de octubre fue, según los estándares alemanes en la Europa ocupada, un fracaso tan absoluto que ha generado un considerable análisis histórico. Los alemanes fueron a las direcciones que tenían, extraídas presumiblemente de cualesquiera registros que pudieran encontrar, y encontraron, en la mayoría de los casos, a nadie en casa. La población judía de Copenhague había en el espacio de unos pocos días, en gran parte pasado a la clandestinidad, escondida por vecinos y desconocidos en apartamentos, en camas de hospital, en iglesias, en casas de campo, en los sótanos de instituciones. De los aproximadamente 8.000 judíos en Dinamarca, los alemanes capturaron a menos de 300 personas en ese primer barrido. Fue una humillación y apuntaba directamente al problema al que ahora se enfrentaban los rescatadores. Las personas que estaban escondiendo no podían permanecer ocultas indefinidamente, y el único destino viable era Suecia. Suecia había declarado su neutralidad en 1939 y la había mantenido bajo una presión considerable, haciendo concesiones económicas a Alemania que sus críticos consideraban colaboracionistas mientras resistía a las demandas alemanas más directas. A finales de 1943, a medida que el equilibrio militar se desplazaba, Suecia había indicado discretamente que aceptaría refugiados judíos daneses, pero discretamente era la palabra operativa. No había ningún anuncio oficial sueco, ningún protocolo diplomático, ninguna estructura de recepción organizada esperando al otro lado. Simplemente había un país neutral a entre 18 y 24 kilómetros a través del agua, y un gobierno sueco que no iba a enviar su marina para detener barcos llenos de refugiados. En el lado danés había una costa, puertos pesqueros, propietarios de embarcaciones y una gran improvisación organizada. Las personas que organizaban las salidas no eran en su mayoría combatientes de la resistencia, eran estudiantes de la Universidad de Copenhague, que habían formado rápidamente redes improvisadas. Eran pescadores a quienes se había abordado, muchos de ellos, personas que conocían y que tenían que decidir en el espacio de una conversación si iban a decir que sí. Algunos se negaron, más dijeron que sí. La logística se complicaba por el dinero, la geografía, la presión del tiempo y los alemanes. El dinero era un problema serio. Llevar un barco a través del Øresund costaba dinero. Los pescadores que arriesgaban sus medios de vida y potencialmente su libertad no lo hacían por caridad, o no la mayoría de ellos, y las tarifas cobradas variaban desde lo modesto hasta lo extorsionador. Las organizaciones de la comunidad judía y los donantes daneses adinerados aportaron fondos, los hospitales y las instituciones recaudaron dinero. Algunas familias pagaron todo lo que tenían. Algunas familias las ayudaron desconocidos que entregaron dinero en efectivo sin pedir nada a cambio. Los testimonios de esas travesías están llenos de momentos tanto de generosidad como de explotación, y la historia tiene que contener ambas. No todos los daneses fueron héroes en esos días, y pretender lo contrario sería falso para con las personas que sí lo fueron. Las propias travesías eran físicamente peligrosas de maneras que no tenían nada que ver con los alemanes. El Øresund a principios de octubre es frío y puede ser turbulento, y los barcos que se usaban no eran embarcaciones de pasajeros. Las personas estaban escondidas en bodegas de pescado, en salas de máquinas, bajo lonas. A los niños se les sedaba con medicamentos, en algunos testimonios con preparados apenas probados, y
improvisados por médicos que trabajaban con lo que tenían, para evitar que lloraran si se acercaba una patrulla alemana. Los barcos navegaban sin luces. Algunos encallaron, algunos fueron abordados por patrulleras alemanas y sus pasajeros arrestados. La Guardia Costera Sueca observaba desde el otro lado sin intervenir, esperando a ver qué llegaba. Cuando los barcos alcanzaban aguas territoriales suecas, eran recibidos, y los refugiados eran desembarcados y procesados a través de un sistema que se estaba inventando sobre la marcha. La ciudad de Gilleleje, en la costa norte de Zelanda, se convirtió durante unos días extraordinarios en uno de los principales puntos de embarque, y lo que ocurrió allí ilumina tanto la generosidad como la fragilidad de la operación de rescate. Cientos de personas convergieron en la ciudad, muchas más de las que la flota pesquera local podía transportar en una sola noche. Estaban escondidas en casas y en la iglesia y en el ático de la iglesia, que se llenó hasta que apenas había espacio para respirar. Un capitán de pesca llamado Henry Thompson organizó un calendario de salidas a lo largo de varias noches, emparejando personas con barcos y barcos con horarios de partida, con la eficiencia metódica de un hombre que estaba muy asustado y no podía permitirse mostrarlo. En la noche del 6 de octubre, el ático de la iglesia fue traicionado por quien nunca se ha establecido completamente, y 83 judíos escondidos allí fueron arrestados por la Gestapo y finalmente enviados a Theresienstadt. Los pescadores que se habían estado preparando para llevarlos al otro lado se escabulleron hacia la oscuridad. La ciudad quedó devastada por lo ocurrido. En pocos días, los rescates desde Gilleleje se reanudaron. La traición no había detenido la operación, solo había cambiado qué barcos navegaban en qué noches. Las redes de estudiantes que operaban desde Copenhague merecen su propio relato. Un grupo de estudiantes de medicina de la Universidad de Copenhague, la mayoría de ellos a principios de sus 20 años, había formado una organización improvisada en los primeros días de octubre que estaba haciendo más o menos todo a la vez, recibiendo familias que llegaban al campus universitario sin tener a dónde ir, encontrando escondites en la ciudad, haciendo contacto con pescadores a lo largo de la costa, recaudando dinero de donantes, moviendo personas en pequeños grupos en tren y en bicicleta y a pie hasta los puntos de salida, y gestionando los 1000 detalles operativos que evitan que un rescate improvisado colapse bajo su propio peso. Una joven llamada Eva Lund, que se convirtió en una de las figuras centrales de la operación de Snekkersten a lo largo de la costa norte, tenía 22 años cuando coordinó docenas de travesías en el transcurso de 2 semanas. Llevaba mensajes entre los operadores de barcos y las familias escondidas, organizaba las salidas, calmaba a personas que habían llegado al límite del pánico, y lo hacía todo en bicicleta por los oscuros caminos de un país que tenía soldados alemanes en él. Ella no era la única. Había docenas de personas como ella, en su mayoría jóvenes, en su mayoría sin ninguna experiencia previa de nada parecido a lo que estaban haciendo, que improvisaron una operación de rescate de la nada y que, para finales de octubre, habían conseguido que la mayor parte de una comunidad cruzara a la seguridad. La respuesta alemana a todo esto fue, según los estándares de lo que las fuerzas alemanas hacían en otros lugares de Europa, notablemente contenida. La Gestapo realizó arrestos. Las patrulleras navales alemanas estaban en el agua. Algunos barcos fueron capturados, pero el peso total del aparato de seguridad alemán no fue desplegado para detener las travesías de la manera en que podría haberlo sido, y las razones de esto han sido debatidas desde entonces. Algunos historiadores señalan de nuevo a Best y sugieren que su cálculo, que una represión violenta causaría más problemas de lo que valía para los intereses alemanes en Dinamarca, se extendió incluso a las travesías en barco. Otros han señalado la pura imposibilidad logística de patrullar una costa larga e irregular de noche contra civiles decididos que usaban docenas de puntos de salida diferentes. Otros han señalado que la marina alemana, que controlaba los accesos, tenía su propia cultura institucional e intereses, y no era simplemente una extensión de la política de las SS. Cualquiera que sea la combinación precisa de razones, el resultado fue que las travesías continuaron, y la mayoría de ellas llegaron a buen término. Las personas que no lo lograron, las aproximadamente 500 que fueron capturadas y deportadas al campo de concentración de Theresienstadt
en Bohemia, son la parte de la historia que la narrativa del rescate a veces pasa por alto demasiado rápidamente. Theresienstadt no era Auschwitz, era un campo diseñado en parte como escaparate, un gueto modelo al que los nazis podían señalar cuando la Cruz Roja o la opinión internacional exigía pruebas de que los judíos estaban siendo bien tratados. Las condiciones allí eran brutales según cualquier estándar ordinario: hacinamiento, hambre, enfermedades, trabajo forzado. Pero las cámaras de gas estaban en otro lugar, y los internos de Theresienstadt estaban al menos vivos mientras la guerra continuaba y se tomaba una decisión sobre qué hacer con ellos. Los judíos daneses que llegaron allí fueron, casi de inmediato, objeto de la preocupación oficial danesa. El gobierno danés, tal como existía en ausencia del gobierno que había dimitido en agosto, y las instituciones danesas comenzaron una campaña persistente para mantener el contacto con ellos, para exigir acceso a ellos, para enviar paquetes y suministros, para garantizar que no fueran trasladados silenciosamente hacia el este. La Cruz Roja danesa negoció una visita a Theresienstadt en junio de 1944. La misma inspección que los nazis usaron como propaganda, escenificando una elaborada actuación potemkiniana para los observadores internacionales. Y aunque esa visita fue en gran medida un fraude, la presión danesa que representaba mantuvo a los deportados daneses visibles y en cierta medida protegidos. De los aproximadamente 500 daneses enviados a Theresienstadt, aproximadamente 50 murieron allí. La mayoría de los restantes regresaron a casa a finales de abril de 1945, evacuados por la Cruz Roja Sueca en un convoy organizado por Folke Bernadotte. Los detalles de lo que significó ser un judío danés en Theresienstadt merecen una reflexión, porque ilustran algo importante sobre lo que puede lograr la preocupación institucional continuada dentro de un sistema diseñado para hacer imposible esa preocupación. Los 500 daneses llegaron al campo para encontrar que eran en cierto sentido cantidades conocidas. Un grupo que un país neutral estaba rastreando por nombre, cuyo bienestar una institución nacional en funcionamiento estaba exigiendo verificar. Otros internos eran anónimos para el mundo exterior, personas cuya desaparición podía organizarse sin consecuencias. Los deportados daneses no eran anónimos. Cuando los inspectores de la Cruz Roja llegaron para esa visita de junio de 1944, solicitaron específicamente acceso al contingente danés y recibieron informes sobre el estado de los individuos por nombre. Los informes que recibieron estaban manipulados y el campo fue escenificado para su beneficio. Los nazis plantaron jardineras llenas de flores en las ventanas, redirigieron las distribuciones de alimentos para que el lugar pareciera bien abastecido. Organizaron actuaciones y actividades para sugerir una comunidad en funcionamiento, en lugar de un centro de detención. Pero el gobierno danés recibió esos informes y siguió enviando paquetes y siguió haciendo preguntas. La persistencia era molesta para la administración alemana de una manera que tenía efectos prácticos. Era más difícil trasladar silenciosamente a los judíos daneses hacia el este, a las cámaras de gas, mientras Dinamarca seguía preguntando por cada uno de ellos por nombre. No imposible, pero más difícil. Esa dificultad, acumulada durante meses, fue suficiente para mantener con vida a la mayoría de ellos, hasta que terminó la guerra y llegó el convoy de la Cruz Roja Sueca a buscarlos. La pregunta sobre la que los historiadores han estado debatiendo desde la década de los 60 es la pregunta a la que la historia sigue volviendo. ¿Qué hizo diferente a Dinamarca? La respuesta limpia, la que encaja más naturalmente en una placa conmemorativa, es que el pueblo danés era más humano, más valiente, más resistente a la ideología nazi que las poblaciones de otros países ocupados, y que esta superioridad moral se expresó en acción cuando llegó la prueba. Esta respuesta no es del todo incorrecta y no es del todo suficiente. Los daneses sí actuaron, y muchos de ellos actuaron con valentía genuina y admirable, pero las condiciones que hicieron posible su acción no se reprodujeron en otros lugares, y decir simplemente que otras poblaciones eran menos valientes o menos buenas es eludir la pregunta más difícil de qué tenía específicamente Dinamarca que otros países no tenían. La politóloga e historiadora danesa, Leni Yahil,
que escribió el primer relato exhaustivo del rescate, argumentó que el factor clave fueron los 3 años previos de relativa normalidad. El hecho de que los judíos daneses no habían sido sistemáticamente humillados, aislados, empobrecidos y marcados como foráneos de la manera en que las comunidades judías en Polonia, Francia y los Países Bajos lo habían sido antes de que comenzaran las deportaciones. En esos países, años de legislación antijudía habían realizado el trabajo de separar a los ciudadanos judíos de sus vecinos no judíos, haciendo extraños a los judíos, haciendo que su persecución pareciera algo que le estaba ocurriendo a un tipo diferente de persona. En Dinamarca, ninguno de ese trabajo intermedio se había realizado. Los judíos daneses estaban plenamente integrados en la sociedad danesa. Eran colegas, empleadores, vecinos, amigos. Cuando llegó la amenaza para ellos, llegó de repente. Llegó para personas que eran conocidas y estaban arraigadas en la comunidad. Y llegó demasiado rápido para que el proceso gradual de separación psicológica hubiera tenido ningún efecto. Los vecinos que los escondieron y los pescadores que cruzaron el estrecho con ellos estaban, en muchos casos, ayudando a personas que conocían realmente. Eso no es lo mismo que el principio moral abstracto y puede ser más importante. Hannah Arendt, escribiendo sobre el juicio de Eichmann en 1963, usó el caso danés para hacer un punto diferente pero relacionado. Arendt argumentó que lo que distinguió a Dinamarca no fue principalmente el coraje individual de sus ciudadanos, sino la existencia de una estructura institucional y política en funcionamiento. Un Estado, por muy comprometido que estuviera, que no había participado en el aislamiento de su minoría judía y que, por tanto, había preservado el tejido social dentro del cual era posible la acción individual. Cuando la maquinaria de Eichmann fue desplegada contra Dinamarca, encontró una población cuyos líderes, a todos los niveles, desde ministros del gabinete hasta administradores de hospitales y pastores de iglesias, no habían sido cómplices en los pasos preparatorios y que, por tanto, no tenían ninguna inversión psicológica ni institucional en el resultado que los alemanes estaban intentando producir. No se puede rescatar a personas de un proceso que uno ha ayudado a preparar. En Dinamarca, nadie había ayudado a prepararlo. El argumento de Arendt no fue del todo bien recibido en Dinamarca cuando se hizo. La versión limpia de la historia, la que hablaba de la bondad danesa y los valores daneses y la superioridad moral que se expresó en los barcos, ya estaba establecida en 1963, y la insistencia de Arendt en la explicación estructural se sentía para algunos lectores daneses como una disminución de lo que sus compatriotas habían hecho. No es una disminución. Arendt no estaba diciendo que el coraje fuera falso o que las elecciones individuales no importaran. Estaba diciendo que el coraje y la elección no operan en el vacío, que las personas actúan dentro de estructuras que habilitan o cierran tipos particulares de acción, y que Dinamarca tenía en octubre de 1943 estructuras que otros países no tenían. Esto es cierto. También es cierto que las mismas estructuras estaban presentes en Noruega, que fue ocupada al mismo tiempo y que tenía su propia comunidad judía noruega, y que no produjo, en conjunto, una respuesta de rescate comparable. Las estructuras importaron, no lo determinaron todo. Los individuos que eligieron actuar dentro de esas estructuras hicieron sus elecciones libremente, y otros individuos en sociedades igualmente estructuradas hicieron elecciones diferentes. Y la diferencia entre esos dos resultados pertenece a las personas que tomaron las decisiones más que a las estructuras solas. El tercer elemento, el que la versión celebratoria de la historia es más reacia a examinar directamente, es el papel de Werner Best y la autoridad de ocupación alemana al permitir que el rescate ocurriera. La advertencia que entregó Duckwitz no llegó de la nada. Llegó desde dentro del aparato alemán en Dinamarca, y es muy difícil, leyendo el registro histórico, evitar la conclusión de que Best como mínimo toleró y posiblemente diseñó las condiciones que hicieron posible el rescate. Best fue juzgado por un tribunal danés después de la guerra por su historial como plenipotenciario alemán y fue inicialmente condenado a muerte,
una sentencia que posteriormente fue conmutada y luego, en una secuencia de procedimientos judiciales que se volvieron escandalosos en Dinamarca, reducida a una pena de prisión y luego, finalmente, a su puesta en libertad. Sus defensores argumentaron que había salvado a los judíos daneses. Sus fiscales argumentaron que había organizado la deportación de quienes fueron capturados y que había hecho cosas mucho peores en otras capacidades. Ambas cosas eran verdad simultáneamente, y resulta incómodo aceptarlas. El rescate de los judíos daneses fue, entre otras cosas, el resultado del cálculo de un funcionario alemán de que sus intereses se atendían mejor permitiéndolo, y cualquier elemento personal que hubiera en ese cálculo sigue siendo opaco, como probablemente debería ser, porque Best no dejó un relato fiable de sus propias motivaciones, y difícilmente era un testigo desinteresado de su propia historia. Nada de esto disminuye lo que hizo el pueblo danés en esos días de octubre. Los médicos que organizaron escondites, los pescadores que tomaron el dinero y cruzaron el estrecho, los estudiantes que dirigieron las redes en la orilla, verificando documentos, moviendo familias, gestionando el caos de una operación de rescate que se estaba inventando en tiempo real. Las personas que aparecieron en las puertas de vecinos a quienes apenas conocían y dijeron simplemente que había un barco y había sitio y que necesitaban venir ahora. La mujer, había muchas de esas mujeres, que entró en un hospital y anunció que escondería a quien necesitara esconderse y que pasó las semanas siguientes durmiendo 4 horas al día mientras su apartamento se convertía en una parada intermedia. El pescador que hizo la travesía una docena de veces, que desarrolló una rutina a partir de lo que comenzó como un único acto de decisión, que se cansó y tuvo miedo, y lo hizo de todas formas. Estas personas eran reales, y lo que hicieron era real, y la relativa normalidad de las condiciones que lo hicieron posible no resta nada al hecho de que eligieron actuar cuando podrían haber elegido no hacerlo. Lo que quizás es más importante retener es que el rescate no fue el resultado de un plan. No había ninguna organización a principios de octubre de 1943 que pudiera haberlo organizado. La resistencia danesa no lo dirigió. El gobierno danés no se había preparado para ello. Ocurrió porque la información se movió más rápido de lo que podía moverse la maquinaria alemana, porque las conexiones sociales entre las comunidades judía y no judía estaban suficientemente intactas como para que la información se tradujera rápidamente en acción, y porque suficientes personas decidieron individualmente en las primeras 48 horas que iban a ayudar como para que la cosa se autoorganizara. Fue, en el lenguaje que los científicos sociales usarían más tarde, un fenómeno emergente, una respuesta que fue más grande y más rápida y más efectiva de lo que cualquier actor individual había diseñado, que surgió de un entorno social y político particular, que resultó estar configurado en ese momento particular de una manera que hacía posible la acción cívica a gran escala. Eso no ocurre en todas partes, no ocurrió en todas partes. Y la pregunta de por qué ocurrió en Dinamarca y no en otros lugares no tiene una respuesta cómoda, porque la respuesta implica no solo el coraje danés, sino la suerte danesa, los cálculos alemanes, la neutralidad sueca y la historia institucional y social específica de un pequeño país que había manejado la ocupación de manera diferente desde el principio. Las personas que fueron rescatadas regresaron a casa después de la guerra, a un país que había guardado sus negocios, sus apartamentos, sus pertenencias. Las había guardado de una manera que no tenía paralelo en la Europa ocupada, donde los supervivientes judíos que regresaban típicamente encontraban sus propiedades robadas, sus apartamentos ocupados, sus vidas desmanteladas. El gobierno danés había mantenido explícitamente los derechos de propiedad de los ciudadanos judíos ausentes, asignando administradores a sus negocios, conservando sus posesiones. El regreso a casa no estuvo exento de dificultades. Hubo tensiones, algunas disputas de propiedad, cierto ajuste tras años de ausencia, pero fue un regreso a un lugar que había, en un sentido real, intentado guardar un espacio para las personas que se habían ido. Eso también era sin paralelo. Lo que ese regreso a casa realmente parecía, en términos individuales, merece detenerse un momento.
una mujer que había cruzado el estrecho en octubre de 1943 con sus dos hijas, de 7 y 9 años respectivamente, regresó a su apartamento en Copenhague en mayo de 1945, para encontrar que su vecino había estado pagando el alquiler durante su ausencia y había mantenido sus muebles sin polvo. Había una nota sobre la mesa. Decía simplemente que sus plantas habían sido regadas y que había pan. En los Países Bajos, los supervivientes judíos que regresaban a casa encontraban sus apartamentos vaciados y a menudo ocupados por extraños que tenían documentación legal para los muebles que habían tomado. En Francia, los supervivientes que regresaban frecuentemente tenían que librar largas batallas legales para recuperar propiedades que habían sido transferidas durante la ocupación. En Dinamarca, la maquinaria de preservación había estado funcionando de manera imperfecta pero consistente durante toda la duración de su ausencia. La magnitud de lo que esto significaba para la dignidad, para la posibilidad práctica de reconstruir una vida, era algo que los retornados entendían de inmediato y para lo que el resto de Europa, contemplando la situación, no tenía un contexto equivalente. No se puede guardar la propiedad de un pueblo en seguridad sin haber decidido primero que son un pueblo que regresará. La decisión danesa de mantener la propiedad judía fue, entre otras cosas, una declaración sobre cómo se esperaba que pareciera el fin de la ocupación. Una declaración hecha años antes de que nadie pudiera estar seguro de que la ocupación tendría un fin. Dockwitz sobrevivió a la guerra. Regresó a una carrera diplomática en el nuevo estado de Alemania Occidental y fue finalmente nombrado embajador alemán en Dinamarca. Israel lo honró como justo entre las naciones en 1971. Werner Best sobrevivió una complicada trayectoria legal de posguerra y murió en 1989 en Alemania Occidental, habiendo argumentado con éxito, al final, por una versión de su propia historia que enfatizaba el rescate. Los pescadores y estudiantes y médicos y vecinos daneses que tripularon los barcos regresaron a sus vidas ordinarias, la mayoría de ellos, y durante muchos años se mostraron reacios a hablar de lo que habían hecho. La reticencia era en parte cultural, el understatement escandinavo, la tradición de que uno no llama la atención sobre las buenas acciones, y en parte algo más específico de la experiencia. Lo que habían hecho había sentido, en el momento, no como heroísmo, sino como la cosa obvia a hacer, la única cosa a hacer, lo que cualquier persona decente habría hecho. El hecho de que, en la mayor parte de la Europa ocupada, las personas decentes no lo hubieran hecho, que la cosa obvia a hacer hubiera resultado ser la cosa excepcional, era algo que muchos de ellos no sabían cómo procesar. La comunidad judía en Dinamarca hoy es pequeña, continúa con la comunidad que regresó a casa en 1945, moldeada por la experiencia de octubre de maneras que son difíciles de articular completamente. Los barcos que cruzaron el estrecho son parte de la historia nacional de una manera que es inusual, conmemorados, estudiados, debatidos, pero no mitologizados en el sentido de haber sido limpiados y simplificados más allá del reconocimiento. Los daneses saben que no todos ayudaron, saben sobre las personas que cobraron demasiado por la travesía, los informadores que existieron en los márgenes de la historia, los actores institucionales cuyas motivaciones eran mixtas. Saben sobre Werner Best. El hecho de que la historia resista la versión limpia es parte de lo que la hace, al final, más instructiva que la versión limpia. También vale la pena dedicar un momento a lo que las 7,000 personas que llegaron a Suecia construyeron realmente allí, en los meses entre octubre de 1943 y el final de la guerra, porque es una parte de la historia que la narrativa del rescate tiende a terminar demasiado pronto. Suecia los había aceptado como refugiados, pero no los había aceptado como residentes permanentes. La expectativa clara de ambas partes era que regresarían a Dinamarca cuando terminara la guerra, y que su estancia en Suecia era temporal. Se instalaron en los alrededores de Malmö y en Estocolmo y otras ciudades suecas y se organizaron. Organizaron escuelas para los niños, organizaron bienestar comunitario para los ancianos, organizaron asociaciones profesionales y mantuvieron vivas sus redes de conexión a través del estrecho trecho de agua del que habían venido.
Los médicos judíos daneses practicaron en hospitales suecos. Los profesores judíos daneses enseñaron en escuelas suecas. La comunidad no se desintegró durante su exilio. Se sostuvo a sí misma de manera activa y deliberada, con la expectativa del regreso. Y cuando llegó el regreso, en la primavera de 1945, llegó a un país que había intentado guardar un lugar para ellos, y la comunidad que habían mantenido en el exilio encajó de vuelta en la forma que se había guardado para ella, de una manera que fue, por cualquier comparación histórica, notable. Porque el punto no es que los daneses fueran simplemente mejores personas. El punto es que condiciones específicas, sociales, políticas, institucionales, históricas, hicieron posible el rescate a gran escala en Dinamarca, cuando no era posible en otros lugares. Y que la pregunta que vale la pena abordar es cuáles de esas condiciones pueden replicarse y cuáles no. La integración social de la comunidad judía antes de la ocupación. La existencia de un gobierno que se había negado desde el principio a participar en su persecución. La advertencia que llegó desde dentro de la autoridad ocupante. La proximidad de un país neutral dispuesto a recibir refugiados. El calendario comprimido que no permitió ningún proceso preparatorio de deshumanización. Quita cualquiera de esos elementos y la historia es diferente. Ponlos todos juntos en la configuración correcta en el momento correcto, y 7,000 personas cruzaron un oscuro estrecho en barcos de pesca y salieron vivas al otro lado. Hay algo más en el caso danés que recibe menos atención que el propio rescate, y vale la pena nombrarlo antes de que termine la historia. La población danesa no solo ayudó a los judíos a escapar. También, en los meses y años que siguieron a octubre de 1943, mantuvo su memoria de lo que había ocurrido de una manera que se negó a dejar que el rescate se convirtiera simplemente en una fuente de autocomplacencia nacional. Los debates que los daneses han continuado teniendo consigo mismos sobre Werner Best, sobre los pescadores que cobraron precios altos, sobre los informadores, sobre la pregunta de si el excepcionalismo danés fue moral o accidental, son debates que reflejan un tipo de honestidad cívica que no es fácil de mantener. Las culturas que han hecho algo bueno a menudo prefieren recordar la cosa buena y no las complicaciones que la rodean. Dinamarca ha logrado, de manera imperfecta pero persistente, recordar ambas. Esa persistencia, la negativa a simplificar la historia en un mito que pueda llevarse cómodamente, es quizás su propia forma de la misma integridad cívica que produjo los barcos en primer lugar. Una comunidad que cuenta una historia honesta sobre sí misma es una comunidad que sabe lo que realmente es, a diferencia de lo que preferiría creer. Ese conocimiento es más difícil de sostener que la versión heroica. También es más útil. Los barcos todavía se mencionan en las ciudades a lo largo del estrecho. Algunos de los puertos desde los que zarparon están señalizados. El Øresund es suficientemente estrecho para que en un día despejado se pueda ver Suecia desde la orilla danesa. Una mancha baja de tierra al otro lado del agua, muy cerca, tan cerca que parece alcanzable, tan cerca que en una tranquila noche de octubre de 1943 era alcanzable. Si tenías un barco y alguien dispuesto a tripularlo, y el valor de navegar a oscuras a través de 24 kilómetros de agua fría, con todo lo que poseías y todos a quienes amabas empaquetados en la bodega bajo tus pies. La mayoría de las personas que hicieron esa travesía sobrevivieron. La mayoría de las personas que las ayudaron a cruzar regresaron a vidas ordinarias y no se consideraron héroes. Ambos hechos son extraordinarios, y ninguno de ellos explica completamente al otro. Si esta historia te acompañó, me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. El rescate de los judíos daneses se cita a menudo como el gran ejemplo de lo que es posible bajo la ocupación, pero los historiadores debaten genuinamente sobre qué lo hizo posible y si las condiciones podrían reproducirse alguna vez. Así que te planteo la pregunta directamente. ¿Fue lo que ocurrió en Dinamarca en octubre de 1943 una historia sobre el coraje excepcional de un pueblo particular? ¿O fue una historia sobre las condiciones políticas, sociales e históricas específicas que convergieron en un momento particular? Condiciones que otros países no compartían. Dime dónde te sitúas y dime por qué. Leo todos los comentarios y en este genuinamente quiero saber qué piensas.
Suscríbete para el próximo capítulo en la historia de la Europa ocupada. Si este video te encontró, dale me gusta para que encuentre a la próxima persona también. Ahora, mira este siguiente video.